empezar. Oremos. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres hermoso. Gracias por esta tu iglesia, casa de Dios, Señor. Estoy muy agradecido y gracias porque tú nos has cuidado, nos has sustentado, nos has protegido, nos has bendecido, Señor. Gracias. Nos ponemos en tus manos, pidiendo la dirección y la bendición de tu Espíritu Santo, para que Dios sea usado por ti, que todo lo que diga sea dirigido por tu Espíritu Santo, que sea, por favor, una herramienta correcta, adecuada en tus manos, Señor. Que mis hermanos sean enseñados por tu Espíritu Santo, que ellos puedan ver tu bendición, puedan ver, Señor, tu palabra y que salgamos edificados en tu palabra. Gracias por todos los hermanos que están aquí, por los que no han venido, también te damos gracias y los ponemos en tus manos, Señor. Gracias porque eres hermoso. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy hablando de volver a empezar. Hoy tuvimos un volver a empezar a las 11 de la madrugada, nuestra escuela dominical. Gracias a Dios porque Dios nos permite, después de, decía el hermano Beth, 2 años o casi 2 años que no teníamos escuela dominical, o a lo mejor un poquito más, ya tuvimos otra vez escuela dominical. Y le doy muchas gracias a Dios porque algunos hermanos madrugaron y a las 11 de la madrugada están aquí. Tuve 2 regaños, no voy a decir de quién, pero ¿por qué andaban cambiando tan temprano en los horarios de la iglesia? Bueno, después de estar 2 años a las 12, entiendo que se nos haga muy temprano a las 11 de la mañana. Así que volver a empezar es bonito cuando podemos ver la oportunidad, el cuidado de Dios para retomar fuerzas y hacer las cosas mejor o actuar mejor para nuestro Dios, hacer las cosas mejor para nuestro Señor. El domingo pasado predicamos también de volver a empezar. Todo este mes voy a estar predicando de volver a empezar. ¿Alguien se acuerda del domingo, de la aplicación del domingo de la semana pasada? No voy a decir como yo, ay hermano, no me acuerdo qué se me, usted me acuerda, quiere que me acuerde del domingo pasado. Dana, ¿sí te acuerdas? ¿Mande? Siempre las anotas, gracias, Dana. Gracias. Cuando, gracias, ya ven, Dana, sí saca su resumen. Tengo que tener bien cuidado lo que predico. Bueno, hablamos de la pesca milagrosa, fue el texto de la pesca milagrosa. Y los discípulos, pues Pedro, que todavía no era discípulo, que era pescador, y le dice, Señor, echa la red. Pedro le dice, toda la noche he estado pescando. Y Jesús era carpintero. Pedro era pescador. Y Pedro dice, en tu nombre echaremos las redes. Y lo hicieron y vimos la gran bendición porque compartieron. Hubo pescado para ellos y hubo pescado para todos los que estaban ahí. Y yo dije,
a lo mejor abusé un poquito o le puse de mi cosecha. Dije, se abarató el mercado del pescado. Sí, ¿verdad? Pues había gran cantidad de peces, tuvo que haber bajado. Hoy estaré hablando de volver a empezar. Hoy no va a ser tan fácil porque voy a hablar del Salmo 51. El Salmo 51. Y el Salmo 51 tiene su contexto en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 12. Si mal no recuerdo, si es segundo de Crónicas, capítulo número 12, donde, el segundo de Samuel, capítulo 12, segundo de Samuel, capítulo 12, para no echarnos mentiras, vamos al texto bíblico. Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo número 1 al versículo número 13. Vamos a leerlo, tiene tiempo, ¿verdad? Tengo con tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y si no, dirían los chavos, excuse me. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12, versículo 1 al versículo 13. Lo hemos alternado para que no se me vaya a dormir. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para empezar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, Y de la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Todos juntos. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y sigue la historia. Si usted quiere un poquito más de contexto, había guerra. David
le echó a la flojera, no fue a la guerra, estaba en su palacio allá arriba y vio hacia abajo y vio a una mujer hermosa que se estaba bañando y le dijo a sus siervos: ¿quién es? Tráiganla. Durmió con ella y esta era la mujer de Urías. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Betsabé. Más adelante de ese pecado, de haber tomado David a Betsabé, Betsabé queda embarazada. David quiso tapar su pecado, manda a traer a Urías. Os dijo: Urías está en la guerra, ya lo voy a traer para acá, por cualquier pretexto que me dé noticias de la guerra, y mando a Urías a su casa, va a estar con su mujer, no va a haber quien diga que yo embaracé a Betsabé. Pues Urías regresó normalito, pero no conocía a David la calidad de persona de su guerrero, de Urías. Porque Urías, en vez de ir a su casa, la mujer lo hubiera regañado si hubiera sido en este tiempo, pero en aquel tiempo no. Urías no quiso ir a su casa, diciendo: ¿cómo yo me voy a ir a dormir a mi casa? No vayan a creer que Urías no quería a Betsabé, no vaya a pensar todo eso, porque de ahí sacan cada idea después. Sino tenemos que ver la calidad de persona que era Urías. ¿Cómo yo me voy a acostar y descansar en mi casa cuando los ejércitos de mi Señor, el rey David de Israel, están en la guerra? No se quiso ir. Y dijo David: ya sé, bueno y sano, vemos la calidad de persona que es Urías. Y no se fue. Pero dijo David: lo voy a emborrachar. Y lo emborrachó. Pero dice el dicho que no hay borracho que coma lumbre. La calidad de Urías seguía siendo. Borracho no se fue. David era muy inteligente para el pecado también. Y dijo: bueno, está bien. Le mandó una carta a su general, si no recuerdo, Abner. Le dice: pon a Urías al frente de la batalla. Cuando veas que se puso recia la batalla, que está recia, déjalo solo y que lo maten. Y así lo hicieron, ¿verdad? Urías fue a la guerra, como era su carácter, lo pusieron al frente de la batalla. Cuando arreció la batalla, dejaron a Urías y mataron a Urías. Y Natán va con David y pasa esto que estamos escuchando. Y le cuenta esta historia, la que usted y yo acabamos de leer. Había un hombre rico que venía un viajero, y cuando el hombre rico vio al viajero, había también un hombre pobre que tenía solo una corderita, la cual amaba, la quería, la tenía por hija, dormía en su pecho, y le dijo, y el hombre rico no quiso tomar de todas sus vacas, de todas sus ovejas, y agarró la ovejita del hombre pobre. Y David era muy sabio. David: ese hombre es digno de muerte y que se le regrese cuadruplicado. Y entonces Natán le dice: sorpresa. No, estoy parafraseando la Biblia, no voy a buscar la palabra sorpresa, ¿verdad? Porque es el hermano de Natán le dice: ese hombre eres
tú? Porque tomaste la mujer de Urías. Y no solamente tomaste la mujer de Urías, sino que lo mataste con la espada de Amón o de los amonitas. Lo mataste. Aquí David pudo haber dicho, yo soy rey. Y pudo haber dicho, ¿y qué? Era rey. Él sabía que era rey. Tenía toda la autoridad. Dios ya le había dicho esto a Israel. ¿Para qué quieren rey? Este hombre va a quitarle a sus hijas, a sus mujeres, a sus hijos, su grano y todo. Pero el pueblo de Israel, sí, queremos un rey. Y bueno, ahí tienen a Saúl. Y ya después sabemos que viene David. David pudo haber dicho, yo soy rey. Sí lo hice. Me gustó Betsabé. ¿Y qué? Pero encontramos que David se compunge de corazón y dice esto en ese versículo número 13 de 2 Samuel, capítulo 12, ya lo había perdido, pero ahorita lo había rapidito, dice, fíjese, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Pequé contra Jehová. Un volver a empezar. Y de ahí tenemos el Salmo 51. Aproximadamente de lo que pasó y de esta historia o de lo que estamos viendo que Natán va a David, aproximadamente, porque no hay dato exacto, es de un año de diferencia. Pero David, encontramos en el Salmo 51 esta acción de volver a empezar. Es importante que usted y yo nos entendamos, podamos darnos la oportunidad de volver a empezar. Hay situaciones en nuestra vida que debemos de enterarnos, que muchas veces tenemos que volver a empezar. Les decía el domingo pasado, yo como pastor, no crea, he estado muchas veces con la idea, Señor, tengo que volver a empezar otra nueva iglesia, tengo que empezar nuevamente en mi pastorado, tengo que volver a empezar, o tengo que volver a empezar aquí, dentro de donde estoy, volver a empezar y entender las cosas para hacer las cosas mejor para ti, para actuar mejor para ti. A lo mejor como cristiano, usted no como pastor, pero como cristiano tiene que pensar o empezar a pensar que tiene que volver a empezar, porque posiblemente usted puede decir, ay hermano, yo no he mandado matar a nadie, ni he hecho nada de los pecados que hizo David. Pero posiblemente ya se acostumbró a estar sentadote o sentadito, para que no se me vaya a enojar, ¿verdad? Ya usted dice, bueno, yo soy sentadito. Al final de cuentas es lo mismo. A lo mejor usted ya está diciendo, hay 11 de la madrugada, escuela dominical. Hermano, no sea fariseo, que es legalista, que es tradicional y puede decirme cosas. Al cabo que nomás piénsela, no me la diga. Pero tenemos que volver a empezar. Para volver a empezar, yo quiero aprender de este pasaje 3 cosas. Y usted va a decir, ay hermano, ahora sí va a predicar poquito. Le voy a decir que sí, son solamente 3 cosas, pero cada una de esas 3 cosas tiene como 5, 4 o 6 enseñanzas, la verdad. Y yo quiero ver cómo David busca volver a empezar en este Salmo 51. La predicación
está en el Salmo 51. Ahora sí, vamos a empezar la predicación. Discúlpeme, pero creo que siempre es bueno darle el contexto para que sepa de dónde viene todo esto. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Todavía no, quiero ver toda esta introducción de David de reconocimiento de Dios. Reconoce a Dios. Pero viendo o dentro de este reconocimiento de Dios, David, versículo 3 al versículo 7, encuentra, o David nos habla de reconocer su imposibilidad, reconocer la imposibilidad que él tenía. Muchas veces, usted y yo queremos volver a empezar, y muchas veces no entendemos que nosotros estamos imposibilitados para volver a empezar, que necesitamos entendernos, sabernos que usted y yo somos, voy a hablar así de esa manera muy fuerte, como lo decía Pablo, que él se consideraba ¿se acuerda cómo? Un abortivo, dice, cuando estaba, él se consideraba así, se decía, ¿sabes qué? O decía, yo soy el último de los siervos de Dios, considérenme un abortivo. David, aquí, cuando empieza o quiere volver a empezar, reconoce su imposibilidad. Fíjense el versículo 3, como dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David, encontramos que él quiere volver a empezar, pero para volver a empezar reconoce su imposibilidad. Dice: reconozco mis rebeliones. Mire, pensando en lo que hizo David, usted y yo, en nuestra característica, podemos decir: no tiene perdón. En nuestros pensamientos, decir, se metió con la esposa de uno de sus guerreros, de uno de sus leales. Pero no solamente eso, asesinó a uno de sus leales. Y podemos decir, y era el rey, tenía autoridad. Pero David quiere volver a empezar. David dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, he pecado contra Dios. Y aquí dice: Señor, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, si usted y yo no nos reconocemos como que el pecado está siempre delante de nosotros, vamos a tener problemas en cada momento de nuestras vidas. El pecado, dice David, está siempre delante de mí.
La Biblia nos enseña esto. Si te peleas con tu mujer, no se ponga el sol sobre tu enojo. Antes de que venga la noche, habla con ella. Dice, no te apartes de ella, no te enojes de ella. En otras palabras, yo les digo, no duerman en camas separadas. Mi mamá me dio un consejo. Ellos ya de grande compraron una cama king size, y pues la cama king size está bastante amplia, y dice mi mamá, ya nada más estamos dos viejitos, y uno está por un lado y el otro por el otro lado. Déjenme confesarme, hace poco tuvimos la oportunidad de mi esposa y yo de tener una cama king size. Nos regalaron una cama king size. Yo creo que la aguantamos como 2 meses. Después de 2 meses la corrimos del cuarto. Dije, ¿la corro o me corren a mí? Mejor la cama. Hermanos, estoy dando un ejemplo bastante sencillo. Y estoy hablando de nuestra humanidad. El pecado siempre está delante de nosotros. En el mínimo descuidito podemos caer. Es más, es tan claro este pasaje o esto que está diciendo David, que después lo vemos en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, en el libro de Romanos. No hay justo ni aún uno. El pecado está siempre delante de nosotros. Posiblemente algunos puede ser en el alcohol, algunos en el dinero, algunos en los pensamientos, en tanto pecado. Ya no les voy a dar más ideas, pero David así dice, el pecado siempre está delante de mí. Y si conocemos a David, podemos decir, bueno, es que David estaba diciendo es que las mujeres siempre estaban delante de él. El volver a empezar, debemos de entender que debemos reconocer nuestra imposibilidad. Y luego dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego dice, fíjese, he aquí, en maldad he sido formado. La Biblia nos dice que usted y yo somos descendientes de Adán, ¿verdad? ¿Sí está de acuerdo conmigo o no? ¿Está despierto? Sí. Dice el hermano Carlos, hello. ¿Está despierto? ¿Sí? Qué bueno. Pues hágamelo saber, porque luego como que lo despista así. ¿Verdad? En maldad he sido formado. Dice la Biblia que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos glorificados. Comenzar o volver a empezar tiene que ver con reconocer nuestra imposibilidad. Señor, yo le digo, quiero volver a empezar en la casa de Dios y soy pastor, pero yo no puedo, ya no sé qué hierbita hervirles. No me hacen caso. Miren, yo ya le dije, Señor, reconozco mi imposibilidad. Sé que de repente se enojan conmigo, no por ellos, porque yo pues hago las cosas mal. Tengo que reconocer mi imposibilidad. A veces no actúo como debo de actuar.
Si queremos volver a empezar, tenemos que reconocer nuestra imposibilidad. Dice, reconozco mis rebeliones. Sincero, de perdido David, ¿verdad? Señor, yo reconozco. Pero después dice, en maldad o en pecado he sido formado. Pues, ¿qué quiere decir? Necesitamos reconocer nuestro pecado. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado, dice, me concibió mi madre. He aquí tú hablas la verdad de lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, para volver a empezar, tenemos que reconocer nuestra imposibilidad. Tenemos que reconocernos a nosotros mismos que necesitamos la ayuda de Dios. Lávame de mi maldad, límpiame con hisopo, purifícame y seré limpio. Necesitamos reconocernos delante de Dios de la manera correcta. Muchas veces he escuchado a gente decir, ya he ganado a tantos para Cristo. Yo no me gusta abusar del teólogo, de la teología, ¿verdad? Y yo digo, nosotros solamente hablamos, porque el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros estamos imposibilitados para ganar a alguien. Podemos ser usados para llevar la palabra, pero usted y yo no ganamos a nadie. El único que ha ganado la batalla es Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Volver a empezar tiene que entenderse así, tiene que aprender a reconocerse de su imposibilidad, de que necesitamos la ayuda, la dirección, el cuidado de Dios y entendernos a nosotros como lo que somos. Hombres que le hacemos bien al que nos hace bien. Pero dice Santiago, ¿y eso? ¿Qué de bueno tiene? ¿Qué de bueno tiene si nos portamos bien con los que se comportan bien con nosotros? No tiene ninguna gracia. Gracia tiene portarse bien con los que se comportan mal. Eso sí es gracia. Pero muchas veces dejamos que esta imposibilidad que tenemos como personas nos gobierne, nos maneje y no poder crecer. Primer punto de David para volver a empezar, reconoció su imposibilidad. Segunda enseñanza de David de volver a empezar. Versículo número 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me
sustente. La segunda enseñanza que David nos muestra aquí, de volver a empezar, reconocer la intervención de Dios. Versículo 7 empieza diciendo David: purifícame con hisopo. Versículo número 8: hazme oír gozo y alegría. Versículo número 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mismo versículo 10: renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo número 11: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y versículo número 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Volver a empezar tiene que ver con reconocer la intervención de Dios. Solamente con la intervención de Dios es que usted y yo vamos a poder tener éxito en este volver a empezar. Lávame, dice. Lávame. Solamente en Cristo es que usted y yo podemos ser limpios. Solamente en Cristo es que usted y yo podemos alcanzar salvación. Pero no solamente esto, sino que le dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, he visto muchos testimonios de personas que podríamos pensar usted y yo: este hombre o esta mujer ya no tiene perdón de Dios. Luego nos hacemos como los ayudantes del Espíritu Santo, ¿verdad? Creemos: este hombre ya no tiene perdón de Dios. Hombres con vidas totalmente destruidas, hombres que han destruido muchas vidas, pero hombres o mujeres que han cambiado porque Dios ha creado en ellos un corazón limpio. Hombres golpeando a sus mujeres, pero que ahora las cuidan, las aman y les dan bendición al comportarse de la manera correcta, o le dan honra a sus mujeres de la forma de que se comportan. Volver a empezar tiene que ver con esto, con reconocer la intervención de Dios. David no podía empezar de nuevo. ¿Cómo podría quitarse de su mente, de su vida, lo que había hecho? No había forma. No había forma que dijera: bueno, sí, ya no lo vuelvo a hacer. David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Que no vuelva a hacer lo que hice. Que no vuelva a abusar de lo que he abusado. Por supuesto podemos decir: bueno, es que David tenía una autoridad enorme en Israel. Sí, era el rey. En ese tiempo, a los reyes en otros pueblos eran reconocidos como Dios. No había nada que se les podía negar. Y cuando David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, es no tomar yo el lugar tuyo, el lugar de Dios. Pero no solamente eso le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, sino dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Usted y yo, en nuestras características de humanidad, de nuestras características de pecado, no podemos tener un espíritu nuevo en nosotros solos.
He visto mucha gente queriendo hacer el bien por sus fuerzas, pero flaqueando y cayendo día con día, porque han puesto sus fuerzas en Él y no han puesto sus fuerzas en Dios. Y Dios no les ha renovado su espíritu dentro de ellos. Yo tengo un cuñado que él aceptó a Cristo, pero él fumaba mucho. Y en muchas ocasiones había tratado de dejar de fumar. Al parecer él era un hombre de carácter, un hombre fuerte, pero no podía dejar de fumar. Ya era cristiano y seguía fumando. Pero un momento se puso en manos de Dios. Y le preguntamos, ¿cómo dejaste de fumar? Y dice, no sé. Dios creó en él un espíritu nuevo. Y él dejó de fumar. Dejó de dañar su cuerpo. Podemos decir, de atacar al templo del Espíritu Santo. Algunos lo atacamos con la copa y otras cosas no se atacan. Pero bueno, necesitamos entender que empezar de nuevo tiene que ver con reconocer la intervención de Dios. David lo sabía, él era rey, hermanos. A lo mejor ya estoy siendo muy repetitivo, pero quiero que entienda que él era el hombre con más autoridad dentro de Israel, y él mismo se entendió, se supo que necesitaba la intervención de Dios en su vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y fíjese cómo dice el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Muchas veces queremos empezar de nuevo, pero no estamos reconociendo la intervención que Dios necesita tener en nuestra vida. Porque actuamos en nuestras fuerzas o buscamos en nuestros sentimientos para salir adelante. Y David le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Mire, no vamos a encontrar el gozo en la coca, aunque sabe sabrosa, no lo voy a negar. Pero ahí no va a poder encontrar el gozo. No va a encontrar el gozo en el dinero. Dirían unos, aunque ayuda mucho, bueno, sí ayuda, pero no le va a dar gozo. No le va a dar gozo. Puede tener el dinero que quiera. Hemos escuchado testimonios, ejemplos de hombres con grandes riquezas o mujeres con grandes riquezas, pero vidas vacías, suicidándose. Aunque pudiéramos decir hombres de éxito o mujeres de éxito. Pero David reconoce la intervención de Dios y le dice, Señor, yo soy el rey, tengo todo el dinero, todos me hacen caso, puedo tener las mujeres que quiera. Pero David no se queda en eso, le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Volver a empezar tiene que ver con esto, reconocer la intervención de Dios. Dios es el único, Dios es el único que puede ayudarnos a empezar de nuevo en nuestra vida de una manera verdadera, de una manera correcta, entendiendo que el gozo
de su salvación solamente puede ser en Él. Yo conozco aquí, en esta iglesia, hombres, mujeres que cuando conocieron a Cristo, Dios les limpió su espíritu con lágrimas, o aceptando a Cristo con lágrimas, sintiendo en su corazón limpieza, sintiendo en su corazón purificación. Y si nos vamos a aquel tiempo y nos vemos ahorita, tendremos que preguntarnos, ¿necesitaremos empezar de nuevo? Y empezar de nuevo tiene que ver con reconocer la intervención de Dios. David le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Por último, puede decir amén. Volver a empezar. Tiene que ver con reconocer tu participación. Fíjese hasta dónde viene nuestra participación. Primero, reconoce tus pecados. Hermano, reconózcase. Usted y yo estamos imposibilitados. Segundo, reconocer la intervención de Dios. La Biblia es hermosa, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos valentonarnos y decirle, échate, ¿quién viene contra mí? Pero por último, reconocer nuestra participación. Versículo número 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Dice David, entonces sí voy a trabajar, participaré. Entonces enseñaré, hablaré. Porque muchas veces queremos empezar de nuevo y nos aventamos como el borras, solitos. ¿Y qué pasa? Pues otra vez, al mes tenemos que volver a empezar. O a la semana tenemos que volver a empezar. Yo siempre he dicho en enero por lo regular predico del nuevo año, y siempre digo que el libro de Génesis es el libro más leído entre los cristianos, o el libro más leído de la Biblia, porque empezamos en enero con el propósito de leer la Biblia, y por lo regular empezamos en Génesis, pero pues ya a mitad de enero o en febrero ya tenemos que volver a empezar y decimos, ahora sí, voy a leer en febrero toda la Biblia, voy a empezar de nuevo, y empiezas en Génesis. Y así nos la agarramos en todo el año, y Génesis leído. Ya no sabemos los 50 capítulos de Génesis. David se entiende pecador. David se entiende la intervención de Dios. Pero David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, yo participaré, yo actuaré. Sí, volver a empezar tiene que ver también con tu acción y con mi acción. Tiene que ver con que tú y yo nos levantemos ahora, nuevo horario, 11 de la madrugada para escuela dominical. Tiene que ver con nosotros volver a empezar. Porque qué tal, ay, me reconozco pecador por mi culpa. Señor, tú me tienes que ayudar. Pero está bien agarrado de la mano. Volver a empezar tiene que entenderse, reconocer tu participación. Porque Dios puede sacar de Abraham hijos de las piedras, pero Él no lo decidió así. Él
participación y mi participación en la historia de su obra, en la historia de la iglesia, en la historia de su vida, en la historia de mi vida. Dios quiere su participación y mi participación, o si quieren decirlo así, a lo mejor el apologeta me corrige, pero podemos decir, Dios necesita su participación. Es que ya todos lo estoy viendo como filosofía y como apología, y ya no sé qué decir. El hermano sé que me entiende. Lo que estoy diciendo, hermanos, volver a empezar, tiene que ver con tu participación, con tu responsabilidad. Fíjense lo que dice el versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Tiene que ver con tu participación. Necesitamos participar. Hermanos, como iglesia, necesitamos empezar a vivir. Ayer mandaba un mensaje a una persona y le decía, necesitamos que asistas. Le dije yo, necesito que me apoyes. Nunca le había dicho a una persona esto, necesito que me apoyes en la iglesia, porque yo le dije, fui sincero y con mucho sentimiento en ese momento, dije, porque la iglesia se está acabando. A lo mejor abusé o traía mucho sentimiento. Pero lo que le quise decir, necesitamos de su participación. Cuando vi que llegó la hermana abuelita con su auto nuevo, tiene como una semana su auto, una semana y media, y aparte mexicano. Y no porque lo hicieron en México, sino porque trae el adorno mexicano. Me dio mucho gusto. Bueno, ya lo dijo en Acción de Gracias, batallo mucho para caminar. Pero aquí estoy. A lo mejor usted y yo tenemos más dificultad que Goyita o menos dificultad que Goyita. Pero se necesita su participación. El domingo pasado, para los que no estuvieron, despedimos a la familia de Isaac y Noemí. No despedir de correrlos, sino de orar con ellos, porque están ya en otro ministerio. Le llaman ministerio, no iglesia. En otro lugar. Los despedimos, oramos con ellos. Olga se puso triste, la hermana Norma se puso triste, y algunos lo dijimos, pero también nos pusimos tristes. Y tenemos dos cosas: empezar de nuevo o rajarnos. Y yo siempre he dicho, para rajarme necesito ir a mi tierra, y como estoy lejos de mi tierra no me puedo rajar. Pero para no rajarse necesita su participación. Aunque venga en carro nuevo como el hermano Abuelita, o aunque venga de dejar la almohada a las 10:30 de la madrugada, pero necesitamos empezar de nuevo. Y empezar de nuevo tiene que ver con reconocer nuestra imposibilidad, con reconocer la intervención de Dios, pero también con reconocer nuestra participación. La obra de Dios
ni siquiera la casa de Dios, la obra de Dios necesita que usted y yo volvamos a empezar. Volvamos a empezar diciéndole, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Me reconozco imposibilitado. Sé que yo soy una arenita en el mar. Reconocer la ayuda de Dios, Señor. Solamente en ti. Tú has hecho esto. No soy yo, no somos ninguno de nosotros. Pero reconocernos. Porque lo primero y lo segundo Dios nos lo da. Pero si usted y yo no damos lo tercero, pues ¿de qué sirve tener toda la bendición de Dios? ¿De qué sirve tener todo el cuidado de Dios? La oportunidad que Dios nos da si usted y yo no participamos. Empecemos de nuevo. Posiblemente en su casa, posiblemente en su trabajo, posiblemente en su vida, posiblemente en la iglesia. Empecemos de nuevo, diciéndole, Señor, aquí estamos, tú me conoces, no soy nadie delante de ti, pero diciéndole, Señor, sé que tú tienes poder y autoridad, pero diciéndole, aquí estoy, y diciendo como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Ya voy a dejar de poner pretextos para no ir a la iglesia. Ya voy a dejar de que las cosas me estorben para no serte fiel. Ya voy a dejar mi flojera, mi pereza para entregarme a ti y hacer lo que tú quieras. Hermanos, lo hermoso es que usted y yo no hemos caído como David, pero podemos empezar y podemos tener la victoria que tuvo David. De David se dice en el libro de los Hechos, fue un hombre que sirvió a su generación. Porque David volvió a empezar. Y usted y yo seamos mujeres y hombres que sirvamos a nuestra generación, que sirvamos a nuestra ciudad, que sirvamos a nuestra familia, que sirvamos en la obra de Dios. Si usted ve la historia de David, el pecado le trajo consecuencias muy graves, muy fuertes. Pero David, fue un hombre que sirvió a su generación. Que usted y yo seamos estos hombres y mujeres, o estas mujeres y hombres, que en un momento se diga, eran bien poquitos, estaban en una casa, pero volvieron a empezar y hicieron grande obra en Salamanca porque volvieron a empezar. Que no se diga, nunca entendieron, nunca aprendieron y tomaron la oportunidad del Señor y fue una iglesia que desapareció. Y todo esto porque no volvimos a empezar. Hermano, al estar aquí, usted es responsable también de aquí. No crea que nomás se va a decir, a ver, tú no cambiaste. No. Dios nos va a agarrar allá, a cada uno. Y usted, como yo, seremos responsables de lo que estemos haciendo en nuestro momento. Así que yo le invito a que hoy tomemos este reto y volvamos a empezar. Y decirle, Señor, pues sí hemos fallado, ¿sabe? Ya pongo menos sillas,
Antes ponía 31 sillas, ahora nomás pongo 28. No quiero que me convenzan a poner menos sillas, sino que digamos, ya no cabemos, porque volvimos a empezar, porque Dios oyó nuestra súplica, porque Dios oyó nuestro ruego, y nosotros volvimos a empezar en Él y para Él. Usted y yo somos responsables. Que usted y yo seamos bendecidos por nuestro Señor, porque usted y yo hemos decidido por Él. David decidió por Él. David le dijo, vuelve el gozo de tu salvación. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Es clara, es hermosa. Señor, llévala a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a volver a empezar en ti. Sí, Señor, el pecado siempre está delante de nosotros. Por eso, Padre, pedimos que tú nos ayudes. Nosotros no podemos solos. Así que, Padre, reconocemos tu participación en nuestras vidas, tu actuar en nuestras vidas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solamente tú puedes crear en nosotros nueva vida, nuevo actuar, nuevo andar, nuevo ser, Señor. Reconocemos, Señor, tu intervención y nos ponemos en tus manos, pidiendo, Padre, tu intervención. Pero, Padre, hoy tomamos decisión de volver a empezar y de decirte, Señor, aquí estamos para que tú nos uses, para que tú obres en nuestras vidas. Hermano, si usted hoy quiere volver a empezar, ore conmigo y dígale, Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos, pido que me uses para tu obra. Y hoy, Señor, hago un compromiso contigo para honrarte, obedecerte, para participar en tu obra, Señor. Gracias por escucharme. Tómame en tus manos, Señor, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Gracias.